buenas tardes. Bienvenido de nuevo a este vuestro canal de divulgación filosófica, de regreso a Ítaca. Ya sabéis que este canal, bueno, es de divulgación totalmente gratuita, no pretendo desde luego monetizar sus contenidos, ya lo he dicho en alguna ocasión, y lo que quiero con él, pues simplemente dar a conocer, grosso modo, eh, cuáles son los fundamentos de nuestra materia, de la materia de filosofía, sobre todo a los padres y ver la conexión que tiene con la vida y con el día a día. En el capítulo de hoy vamos a seguir con el tema de la condición humana y vamos a tratar sobre todo el tema del éxito, del disfrute y de la felicidad, teniendo en cuenta sobre todo la obra de Spinoza, Ética y el Tratado de Dios del Hombre y de la Felicidad. Así que sin más demora, y como he encontrado este ratito en mis vacaciones para poderlo hacer, porque estaba ocupado hasta este momento bastante con el tema del trabajo, prácticas y demás, pues sin más demora, como digo, damos paso a la cabecera y entramos al contenido. Bueno, empezamos entonces con el tema sobre el éxito, el disfrute y la felicidad. Para ello, ya os he comentado que vamos a tratar la obra de Spinoza, sobre todo su obra ética. ¿Vale? Bueno, Spinoza, por lo polémico que fue, él se tiró toda su vida hablando de Dios, iba para rabino, pero al final salió un poco rebelde a la comunidad judía en Ámsterdam. Él fue un filósofo del siglo XVII que provenía de la diáspora judía, de los reyes católicos, de los antiguos marranos, que eran judíos, que eran falsos conversos al cristianismo realmente. Y bueno, él decide, cuando muere su padre, vender todas sus posesiones, tener una vida, digamos, muy ligera, muy light, y dedicarse a meditar acerca de este tema, que le lleva a una serie de conclusiones, como el tema de la felicidad. Y al final lleva a identificar a Dios, ¿no? Porque él habla del amor a Dios con el mundo entero. Entonces, recomiendo Ética, de, recomiendo su lectura. Son fragmentos muy breves y que seguro que les va a encantar, se entienden muy claramente, porque está escrito, como él decía, amor geométrico. El modo geométrico establece una serie de axiomas que vamos a ver a continuación y de los que, bueno, extrae toda lo que es su filosofía. Por cierto que Spinoza está de moda recientemente porque algunos de las propuestas que él hizo, de la hipótesis que formuló, se ajustan muy bien a los últimos estudios de la neurociencia acerca del tema de la felicidad y del tema del éxito en el ser humano. Entonces, pasamos entonces a analizarlo brevemente y les va a resultar sumamente interesante. Baruch Spinoza, en su primera obra, la que escribe antes de esta, porque por cierto fue un filósofo tan perseguido que, bueno, escribía sus libros bajo la defensa de un seudónimo, a excepción de la Ética, que fue la obra a la que dedicó 20 años de su vida, y que, bueno, que él era desde luego muy defensor de las repúblicas liberales y de lo que luego serían democracias. Entonces, un precursor de lo que viene a ser la Ilustración. Bien, entremos entonces en materia de esta obra. Bien, para Spinoza, Dios y el mundo son exactamente la misma cosa, ¿vale? Entonces hay que tener esto en cuenta porque él habla mucho de Dios, pero en el fondo es el primero de los filósofos estructuralmente ateos. Nosotros, los seres humanos, ¿vale? Somos cuerpo, somos alma, ¿vale? Entonces somos simplemente fragmentos, no de la creación divina, sino de Dios mismo, ¿no? Porque Dios se identifica con el mundo. Bien, lo que dice Spinoza es que nosotros, cuando entramos en interacción en el mundo, con las cosas, con otros seres humanos, nos exponemos a una serie, él lo dice así, de choques de entombment que producen en nosotros un conatus, una emoción, ¿vale? Es decir, nosotros recibimos esos choques del cuerpo, de los otros cuerpos, de las otras personas, de los retos que nos vamos encontrando,
y nuestra mente los interpreta de manera emocional. Para empezar hay que decir que para Spinoza el ser humano no es algo que esté sobre el resto de la naturaleza, no, no, no. Nosotros somos parte de la naturaleza y lo que queremos entonces es aumentar nuestro conatus. El conatus es esa tendencia que tienen todos los seres a perseverar en eso, en su ser, en su sustancia. Y esto dice Spinoza que nosotros debemos de lograrlo a través de esa que es nuestra parte más elevada, que es justamente la razón, ¿no? Entonces, ya veremos, y lo vamos a comentar en un momento, que la razón justamente es para Spinoza la salida ideal a eso que él denomina felicidad, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos por felicidad. Para Spinoza, la felicidad no depende de ningún ser humano. La felicidad es la misma para todo el mundo. Y ahora lo explicamos en un momento. Anteriormente, antes de remitirme, luego lo veremos y profundizaremos un poco en la ética, ¿no? Al breve tratado sobre la felicidad, el hombre y Dios. Ahí se pregunta Spinoza, ¿qué es eso que llamamos felicidad? ¿Cuáles son esos bienes inciertos a los que el hombre intenta, el ser humano, mejor dicho, intenta asirse, intenta agarrarse y que simplemente son perecederos, pasajeros y acaban causándonos más dolor que auténtica felicidad? Pues Spinoza se refiere, basándose, por cierto, en el Hortensio de Cicerón, ¿no?, a tres concretamente. Por un lado, estarían los honores, ¿vale? Y que son muy problemáticos, porque cuando buscamos la aprobación de alguien externo a nosotros, ¿no?, pues justamente ocurre eso, ¿no? Estamos sometidos a un tercero y esa aprobación pues no proviene de nosotros, no es lo que se dice la felicidad estable. Por tanto, los honores no representan la auténtica felicidad porque depende de factores extrínsecos. Otro de los bienes efímeros a los que se refiere Spinoza es justamente el placer de los sentidos. El placer de los sentidos, bueno, pueden ser, si quiere, bueno, sí, tipo, en fin, relacionados con el tema de la libido, sexual, con el apetito y demás. Y estos placeres lo que dice es que, bueno, nos acostumbramos, nos habituamos, puedo pensar, por ejemplo, ¿no?, hoy día, ¿no?, al consumo de sustancias tan habitualmente, ¿no?, que ocurre, pero también ocurre lo mismo también, ¿no?, con el exceso de consumo de redes sociales y demás a las que nos habituamos y que parece que cuando las dejamos por un momento o cuando no tenemos acceso porque se corta internet de repente, nos invade una tristeza monumental, ¿vale? Por eso mismo este tipo de placeres, los placeres de los sentidos también son bienes efímeros y no representan tampoco la auténtica felicidad. De los honores ya hemos hablado y de la riqueza ocurre otro tanto. Dice Spinoza literalmente en el tratado sobre el Dios, el hombre y su felicidad, pues que bueno, que el dinero, cuando tú acumulas riquezas, posesiones, esto te va a llevar a querer seguir acumulando tu capital. Esto a mí me recuerda a eso que nos ocurre hoy día, ¿no?, en nuestra sociedad, cuando nos comparamos los unos con los otros, ¿no? Y entonces intentamos ver a ver si yo tengo más que tú, y siempre va a haber alguien que tenga más que tú, y al final, pues, eh, esto te entristece porque no consigues tu objetivo. O sea, es, digamos, también otra adicción, igual que el placer de los sentidos, también las riquezas, ¿no? Digamos, tienen este enganche, pero que que conduce finalmente a ese apocamiento, ¿no?, a esa tristeza en general. Y bueno, ¿qué dice Spinoza? ¿Cuál creéis vosotros que será la felicidad? Bueno, Spinoza tira un poco de sentido común, ¿no? Y dice, bueno, evidentemente, ¿cómo debe de ser la felicidad en general? Pues debe de ser una felicidad que no sea pasajera, que no sea una alegría momentánea, sino que sea absolutamente estable, imperecedera y desbordante, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto lo dice en el breve tratado sobre sobre Dios, el hombre y su felicidad, y lo desarrolla en la ética. Que ahora vamos a entrar en tema, ¿no? En el tema de la ética, y van a ver ustedes las relaciones que tiene con la neurociencia actualmente. Bien, entrando un poco en el contenido de la ética, ¿vale?
de Baruch Spinoza, que por cierto es la única obra que publica bajo su nombre. Las otras las hizo al amparo de un seudónimo, porque bueno, Spinoza fue perseguido porque finalmente se le confunde con, de hecho, Spinoza es un ateo, aboga por ideas prodemocráticas, liberales. Él era un fan de Jan de Witt, ¿no? Y un defensor acérrimo de su política frente al partido orangista, que era tremendamente reaccionario, ¿no? Y que sometía a las comunidades judías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A un control muy férreo, ¿no? A la comunidad judía de Ámsterdam. Bien, entrando un poco en temática, como digo, Spinoza dice, mira, vamos a ver, si yo quiero saber lo que es la felicidad, pues tendré que saber lo que es el ser humano, ¿no? ¿Vale? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay aquí? Pues hay un cuerpo y hay un alma, ¿vale? Entonces, y bueno, también hay que tener en cuenta otra cosa. El ser humano, al igual que el resto de la naturaleza, lo que quiere es, lo dice literalmente la ética, persistir en su ser. O sea, su conservación. Lo que persigue es su conservación, ¿no? ¿Vale? Y él añade, ¿a través de qué se conserva el ser humano? A través de la razón. A través de la razón, el ser humano, el hombre, es capaz de proveer los recursos necesarios para su propia supervivencia. A diferencia del resto del reino animal. Bueno, de hecho esa razón forma parte de nuestra propia animalidad, ¿no? Y bien, a partir de aquí, Spinoza pues hace la siguiente comparación, ¿no? Cuando habla de las pasiones, ¿no? ¿Qué son las pasiones, no? Porque Spinoza cuando habla de las pasiones habla justamente de la emotividad, ¿no? De la vida emotiva del ser humano. Y bueno, hay dos tipos de pasiones para él. Por un lado, están las pasivas, ¿no? Que dependen de la imaginación. Vamos a poner un ejemplo. Cuando, digamos, nos desenvolvemos en la vida diario, ¿no? Imagínate, bueno, que vas por ahí, por el campo y te pica una serpiente, ¿vale? Ahora digo, vaya no quiero decir un taco, la serpiente esta que me ha picado y entonces la pisas y porque, en fin, siente cierta aversión, ¿no? Por la serpiente, ¿no? Un poco de odio, pero bueno, al final, si tú hubieses comprendido, ¿no? En ese momento, luego cuando se te pasa ese enfado que es irracional porque la serpiente no tiene ninguna intención absoluta, tú te das cuenta que tú pasabas por ahí y la reacción natural de la serpiente, tal como marca eso, su propia naturaleza, es que si le has pisado el rabo, pues la culebra pues te ha mordido, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Si tú, ante, digamos, las adversidades, ¿no? Lo dice literalmente Spinoza, ¿no? Eh, digamos, te limitas, ¿no? A recibirlas de forma pasiva, tú tienes un conocimiento bajo, tendrías un bajo conocimiento de eso, ¿no? Entonces verías esa realidad de una forma negativa. Y he puesto el ejemplo de la serpiente. En cambio, ¿vale? Es decir, nosotros nos conducimos por la vida, vamos chocando con las cosas y esas cosas pues producen en nuestra alma una pasión, ¿vale? Y esas pasiones son pasivas. Y cuando no hay un conocimiento adecuado de lo que nos pasa, de nuestro entorno, pues a eso lo llama imaginación, porque estamos imaginando lo que nos está pasando, pero realmente no es real. Bien, por un lado, entonces, están estas pasiones negativas, ¿no? Desde luego, entre ellas, ¿no? O pasivas, ¿no? Serían la tristeza, ¿no? Y la aversión, o el odio. Y luego estarían las pasiones activas, que serían, bueno, la alegría y el amor, ¿vale? Entonces, es a través de aquí, a través de este canal de alegría y amor, como dice Spinoza, mediante el que obtenemos la auténtica felicidad. Me explico. A ver, he dicho anteriormente que nosotros somos espíritu y cuerpo, ¿vale? Por un lado está, o sea, para Spinoza, no solo nosotros, sino el mundo entero, ¿vale? El mundo en general y Dios, porque Dios se identifica con el mundo, ¿eh?
está compuesto del atributo del cuerpo, que es la extensión, y del alma, que se compone del pensamiento, ¿vale? Que además es característico del ser humano, el razonamiento. Por tanto, mientras más dejemos las circunstancias exteriores actuar de una manera pasiva en nosotros, más tristeza acarrea esto. No sé si se explica. Por el contrario, si yo, por ejemplo, ante una cuestión, una adversidad, esa serpiente, o no sé, eh, o voy a un sitio, me dan un medicamento y ahora me pongo malo con el medicamento, me cae mal una vacuna, ¿no? No empiezo a pensar, digamos, cosas raras desde el punto de vista imaginativo, porque no tengo un conocimiento adecuado. Tendré entonces que conocer científicamente qué es lo que ha pasado, porque si no lo que digo es, mira, pues las vacunas son una mierda y empiezo a odiar la solución de la COVID. Cuando no he entendido que ahí había un problema de un lote de unas vacunas que no estaban bien. Pero sé, en general, como tengo un conocimiento científico de eso, que las vacunas son buenas, ¿vale? Quiero decir que mientras más expansivo, por así decirlo, más relación establece mi razón, mi razonamiento, más feliz soy. A ver, para Spinoza no es posible cambiar las circunstancias, ¿vale? Lo único que podemos cambiar es nuestra perspectiva interna de esas circunstancias exteriores, ¿vale? Entonces, va desde el entendimiento adecuado, que es el científico que he dicho, hasta una cosa que él llama el amor intelectual a Dios. Cuando el hombre se sitúa solo a nivel de ese primer grado de conocimiento, que es a nivel imaginativo, que es una distorsión de la auténtica realidad, ¿vale? Pues lo que está acarreando simplemente pues tristeza, ¿vale? Y además ya digo que no tiene una visión adecuada de las cosas. En cambio, cuando yo entiendo que todas esas cosas de la naturaleza y sobre todo todos los demás seres humanos comparten la misma esencia que yo, porque yo soy un trozo, yo soy un ápice, mi cuerpo, mi pensamiento, del alma del mundo y de la materia del mundo, de la cual forman parte también, como pequeños trocitos de un puzzle, todos los demás, ¿vale? Pero eso no puede suceder si yo no aplico, ya les digo, el razonamiento sobre las circunstancias exteriores, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es lo siguiente, cuando el ser humano vive a nivel imaginativo, solo de las pasiones a las que se somete de forma pasiva, ¿vale? Y se dedica simplemente a recibir, a interpretar de aquella manera parcial, pues lo que piensa solo son en intereses puramente egoístas. En cambio, cuando yo razono y me doy cuenta de esta última realidad, ya les digo, que el ser humano y por ende los ciudadanos que componen un Estado son parte del resto de la naturaleza, ahí ya empieza la felicidad. Entonces, hemos hablado antes de los sentimientos, de las pasiones negativas y esas pasiones positivas, ¿cuáles son? Lo he dicho antes. El amor, ¿vale? Y la felicidad. ¿La felicidad qué es? Cuando yo entiendo, veo que mi vitalidad, mi supervivencia se eleva, ¿vale? ¿Y qué es el amor? Cuando comprendo que esa felicidad que se eleva, que hace que sobreviva, que hace que suba mi energía, se debe a algo exterior, ¿vale? ¿Y cuál es entonces ese algo exterior que me hace completamente feliz? Dios. Pero no se engañen. Cuando Spinoza dice Dios, lo dice para que no lo persigan. Se está refiriendo al mundo y sobre todo de esos otros entes que comparten con nosotros esos dos atributos. El resto de seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo soy feliz? Cuando yo subo mi conato, mi tendencia a la supervivencia utilizando simplemente la razón. Ahora no recuerdo, utiliza Spinoza el término latino y no recuerdo ahora cómo es.
y el otro que tiene que ver con la generosidad. Lo que nosotros naturalmente llamamos empatía. De mi felicidad no solo depende subir ese conato, esa supervivencia, sino también el encontrar y reconocer la felicidad de los demás. Por esto es que Spinoza está totalmente en contra de cualquier tipo de discriminación, e incluso en obras posteriores como el Tratado Teológico Político va más allá y plantea como está viendo que la democracia es una forma de decir todos participan y el gobernante se encarga de la felicidad de todos, que asumen el mando, además racionalmente. A los seres humanos no se les puede imponer esto, ¿de acuerdo? Sino que lo asumen. Entonces, Spinoza llama al amor cupiritas, y la máxima expresión del amor es lo que él denomina el amor intelectual a Dios. Es decir, como sabemos que todo procede de Dios, de la necesidad de la propia naturaleza, todo lo que ocurre, ¿vale? Pues nos da alegría, ¿vale? Según él, porque, es decir, digamos que en los renglones de Dios, bueno, no lo quiero decir así porque tampoco Spinoza utiliza esas características, ¿no? Sino que nosotros, nuestra naturaleza ya está inscrita, ¿no? Lo que es en la esencia misma del mundo, ¿no? Del universo. Solo es necesario, ¿vale? Verlo desde la perspectiva adecuada, ¿no? Entonces, el plan de cada ser humano, de cada individuo, está ya, no que esté trazado, sino que se va desenvolviendo necesariamente. Y como solemos decir habitualmente desde la superchería actual, dice que todo es por algo, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo tiene una razón de ser. Bueno, ¿por qué razón picarán las serpientes, ¿no? Y bueno, las cucarachas, ¿no? ¿Qué función tienen, ¿no? ¿Qué función tiene el haber pasado por una desgracia como la muerte de un familiar, por ejemplo, ¿no? Podría tenerla. Y todo porque todo forma parte de la naturaleza. Entonces nosotros sentimos un amor a Dios, ¿vale? Porque todo nos da alegría. El amor con el que los seres humanos aman a Dios es el mismo con el que se aman a sí mismos, porque son parte del todo, en términos generales, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la teoría fundamental de Spinoza. Yo he escogido este libro de ética. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene grandes conexiones con otros caminos de exploración espiritual, ¿no? Como por ejemplo el budismo mahayánico, ¿vale? Que habla justamente, ¿no? De que esa felicidad no solo sea del pequeño vehículo, sino también del gran vehículo. Y la neurociencia pues apoya estas teorías que sostiene actualmente el budismo mahayánico y que lleva sosteniendo miles de años, y que Spinoza desarrolló también en sus escritos, ¿vale? Que a nuestra felicidad corresponde también exactamente la felicidad de todos los demás. Y que esta es la forma más sencilla de vivir, y que el resto de placeres, de los que hemos ahora hablado al principio de este vídeo, ¿no? Como los placeres, como el ansia de honores, como la necesidad de acumular riquezas, realmente son absolutamente pasajeros. Bueno, que espero que les haya gustado este vídeo de hoy y que aprovechen el verano, ¿vale? Yo me voy también, vengo de planes y voy a otros, y que sean muy felices. Venga, un abrazo.